podemos añadir hoy un nuevo aspecto acerca del rostro de Cristo. Hemos visto el rostro angustiado del Señor en Getsemaní, hemos visto el rostro agradable del Señor en otro momento, y hoy os invito a reflexionar sobre el rostro despreciado de Jesús. Abrimos la Biblia en Mateo capítulo 26 y versículo 67, y dice así: Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Es un rostro impactante en el sentido de que es el rostro absolutamente despreciado de Jesús. A lo largo del tiempo ese rostro sonrió a los niños, ese rostro alentó a los necesitados, ese rostro miró al que tenía un problema, ese rostro puso los ojos en los discípulos para enseñarlo, y ahora mismo, quebrantado, experimenta la miseria de los hombres y el aborrecible pecado de arrogancia humana que se atreve a poner sus manos en el quebrantado rostro del Hijo de Dios. Tres cosas en el versículo. En primer lugar está el rostro, y dice textualmente que le escupieron en el rostro. En segundo lugar está la lección. ¿Qué puedo aprender yo de esa situación histórica relativa al momento en que se inicia lo que se llama la pasión de Jesucristo? Y finalmente tenemos que ver el compromiso que yo debo adquirir frente a ese rostro del Señor. Primeramente el rostro. El rostro está envuelto en menosprecio y en burla. Está rodeado de injusticia. Jesús fue hecho prisionero en el huerto de Getsemaní, fue traído al palacio del sumo sacerdote, fue llevado de ese palacio del sumo sacerdote más antiguo al que estaba más recientemente establecido por Roma, fue llevado desde ahí al concilio por la mañana temprano para ser juzgado, es llevado después delante de la autoridad romana Pilato, y Caifás, el sumo sacerdote, procura, siendo juez, que el reo se inculpe a sí mismo. Y le está preguntando continuamente, formulándole preguntas, haciéndole notar acusaciones, y finalmente dice: te ruego, te impongo, porque te coloco bajo juramento, que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. E inmediatamente que Cristo responde de la forma en que se traduce habitualmente el griego del Nuevo Testamento: tú lo has dicho, que significa es así, y tú mismo estás diciendo esa verdad. Inmediatamente se produce una reacción tremenda desde el sumo sacerdote hasta el resto de la gente que estaba con él en aquel momento. El juego impío de los guardias del templo me asombra. Dice que le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. Los que le prenden en el huerto le traen con cuerdas. Los que están presentes en el juicio le golpean el rostro. Esto estaba absolutamente prohibido por la ley. Pero algo más. No solo le golpean, sino le escupen en el rostro. Y en ese sentido estaban considerando el rostro de Cristo mucho más despreciable que el suelo que ellos estaban pisando. El rostro que había sonreído cuando se acercaba un niño, como recordé hace un momento, es el rostro que es escupido por aquellos que están en el juicio. El rostro que brilla de gozo por un pecador arrepentido. Yo puedo imaginarme la sonrisa del Señor cuando cuenta la parábola del hijo pródigo y habla del padre que va y le abraza y le recupera y dice: sintámonos gozosos porque nuestro hijo que se había perdido fue hallado. Ese rostro admirable, bondadoso del Señor, es tratado con saña impía, siendo escupido por los hombres. Ahora, lo que más me asombra de esto es que Cristo se somete a esa situación.
Aquel señor que dijo al mar, calla y enmudece, pudo haber dicho basta a estos que le ofenden de esa manera. Pero Cristo viene para asumir nuestra deuda, experimentar nuestras culpas y sufrir nuestros quebrantos. Este rostro de Cristo, que es escupido, asume esa situación para poder alcanzar para nosotros una gloria eterna y el perdón de nuestros pecados. Notad el texto. No solamente dice que le escupieron, sino que le dieron de puñetazos. No están hablando de golpes simples, sino de golpes de impactos duros con el puño cerrado. Golpeaban a la víctima de una forma violenta y con saña intensa. Pero hay algo más. Abre un momento conmigo Lucas, capítulo 22 y versículo 64. Y mira a dónde es capaz de llegar el hombre. Lucas, capítulo 22, versículo 64. Dice así el relato de Lucas. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Le cubren el rostro para burlarse del Señor. El rostro de Cristo indudablemente se llenó de moratones a causa de los golpes y comienza a ser un rostro impactante, deformado por el trato que está recibiendo de los hombres. ¿Algo más? Sí. Avanza un poco más, capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, versículos 29 y 30. Dice así: y trenzando una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El rostro no es un rostro tumefacto solamente, es un rostro que se cubre de sangre. Las espinas de aquel capacete hecho con una planta espinosa dura y probablemente seca para que fuese todavía más firme, tuviese más firmeza en las espinas, fue puesta sobre la cabeza del Señor e hincada en su frente, en su cabeza, con golpes de una caña. Y los de sangre corrieron, sin duda ninguna, por las mejillas del Señor, empapando su rostro, llegando a su cuello a causa de las espinas hincadas en el resto de su cabeza. ¡Qué espectáculo tremendo! Los espinos y los abrojos que cubrieron la tierra a causa del pecado del hombre son puestos como corona en la cabeza de aquel que iba a ser hecho maldición a causa de nuestro pecado y maldición por nosotros. Hay algo más todavía en ese rostro. Es un rostro anhelante. Cuando Cristo es conducido a la cruz y clavado en el madero y es levantado entre el cielo y la tierra, comienza una experiencia no solamente espiritualmente profunda, sino también una tremenda experiencia física. Una de las cosas que la cruz produce habitualmente es una impresionante sed. La pérdida de sangre y la situación en que se encuentra el crucificado le lleva a necesitar agua para satisfacer esa sed que se manifiesta de forma intensiva en la cruz. Y voy a Juan capítulo 19 y versículo 30 y veo que el rostro del Señor mira a aquellos que están a su alrededor y de su boca sale una frase corta: tengo sed. Ahora, esta sed, que indudablemente es una sed física, tiene un enorme componente espiritual. Me voy a Lucas en el capítulo 16 y en el versículo 24, y Cristo relata aquella historia parabólica del rico y de Lázaro. Y en ese relato Jesús dice que el rico despertó en el infierno, es decir, en medio de las llamas, en medio del tormento.
y dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje mi boca con agua, porque tengo sed. Luego el que está en la condenación eterna siente la insatisfacción definitiva de su sed espiritual. Jesucristo el Señor es el agua viva que refresca y mitiga y cancela la sed espiritual del hombre. Quien no tiene a Cristo no tiene satisfacción en ese sentido. Pero Jesús el Señor, el Cordero Santo de Dios, estaba experimentando el infierno de la separación de Dios a causa de mi pecado. Yo quiero que pienses un momento en esto. A veces no nos damos cuenta. A veces los dolores físicos nublan nuestra percepción espiritual del tremendo dolor espiritual que sufre el crucificado. Hay un momento en que en la cruz se produce la separación de Cristo en relación con el Padre a causa del pecado nuestro. Y en la carta a los Hebreos dice que Él gustó con artículo, muerte por todos. Cargado con nuestros pecados, no con los suyos, Pablo dice que fue hecho pecado por nosotros, es decir, sacrificio expiatorio por el pecado. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara en Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14, en donde leemos estas palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo fue hecho por nosotros maldición. Es decir, tratado como el maldito. La carga de nuestro pecado fue depositada sobre el Hijo de Dios y Dios pidió la extinción de la responsabilidad penal del pecado del mundo, aquel que muere en la cruz. ¿Cuál es la sentencia por el pecado? La Biblia lo dice con toda claridad. La paga del pecado es la muerte. Cuando hablamos de muerte en la Biblia, no estamos hablando de separación física de algo, o no estamos hablando, tal vez mejor, de término de algo. Yo voy al diccionario, abro el diccionario y busco muerte y me dice término de la existencia, cese de la vida. Esto es la percepción filosófica del hombre ante los acontecimientos que surgen en su entorno. Pero cuando voy a la Biblia, la muerte no es sino un estado de separación. De manera que cuando una persona muere físicamente es el resultado de la separación entre su parte espiritual y su parte material, es decir, su cuerpo. Cuando esa separación se produce, Cristo va a decir en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inmediatamente muere. Cuando se produce la separación entre la parte material y la parte espiritual, se produce la muerte física. Pero hay otra muerte mucho más profunda, que es la separación que se establece entre el hombre y Dios a causa del pecado, y eso se llama la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, que es el resultado de mi pecado, no puede ser resuelto a no ser que alguien ocupe mi lugar, asuma mi posición, se haga reo de mi pecado, experimente la separación espiritual entre Dios y Él a causa del pecado del hombre. Y eso se produce en la cruz del Calvario. Hay algo que la profecía atisba en el Antiguo Testamento, pero no llega a profundizar, porque no hay mente humana capaz de entender ese misterio de gracia. E Isaías dice acerca de Cristo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, amigos míos, mirad un momento el espectáculo. Golpes, esputos, sangre, irreverencia, maldad humana, no es algo que ocurre por casualidad en la vida de Jesús. Algunos dicen, fíjate, algo que comenzó simplemente con ser llevado a un tribunal para ser sentenciado a muerte, termina con ese aparato impresionante de golpes, de ira contenida sobre el hombre. Estás muy equivocado si piensas así.
cada uno de los sufrimientos de Jesús estaban profetizados. La profecía no quiere decir que exija el cumplimiento porque tiene eso recogido, sino que recoge eso porque va a cumplirse. Esa es la gran verdad de la profecía. Y el profeta dice esto acerca del Señor. Isaías capítulo 50, versículos 5 al 7. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni disputos. Mira ahora el rostro de Jesús. Es un rostro despreciado. Y ese desprecio ocurrió por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestros pecados. Fue herido por nuestras rebeliones. Nuestra enfermedad espiritual fue transmitida a Él para que la llevase sobre sí, y por sus llagas somos nosotros curados. En segundo lugar, este impactante rostro de Cristo nos lleva a una lección. La primera lección que debo aprender es que el hombre es manifiestamente ingrato. El Señor había pasado por el entorno de aquellos que abusaron de él, golpearon de él, hirieron, etcétera, etcétera. Había pasado muchas veces, en muchas ocasiones. Y el testimonio que Pedro da acerca de lo que Jesús reveló, hizo, manifestó en medio de las gentes, está en Hechos capítulo 10 y versículo 38, en donde dice que vosotros sabéis que Cristo anduvo haciendo bienes. Es decir, nadie podía acusar a Cristo de alguna maldad. Nadie podía acusar a Cristo de haber despreciado a alguien. Simplemente muchas veces acusaba con toda certeza y firmeza a quienes tenían un comportamiento contrario a lo que enseñaban y predicaban, pero nunca les ofendió. Simplemente les calificaba como conviene a la luz de la Biblia. Pero ahora está siendo golpeado y despreciado, y eso manifiesta el corazón egoísta y engañoso del hombre. Cuando voy a la Biblia, a Jeremías capítulo 17, versículo 9, me dice que el corazón del hombre es precisamente así, es un corazón engañoso. Miremos la profecía, busquemos un momento Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Oh, miro el rostro golpeado de Jesús y me doy cuenta que el corazón del hombre es engañoso. Segunda lección. Hay odio manifiesto en aquellos que están rodeando a Jesús. Jesús es maltratado por haber puesto en evidencia la hipocresía de los religiosos. Permitidme un paréntesis. He dicho varias veces, quiero repetirlo una vez más, cristianismo no es religión. Cuando el hombre está imbuido de religión, cuando el hombre descansa en principios que le fueron dados, cuando el hombre vive en la tradición que aprendió, cuando el hombre se mantiene en el sistema que ha recibido, inmediatamente genera problemas, contiendas y dificultades, y el odio se manifiesta cuando alguien contradice aquello que tú crees que es esencial. Cristo fue odiado por los grandes de su tiempo. Todos los grandes de entonces, políticos y religiosos, tenían prejuicios contra él. Algunos tenían incluso prejuicios en cuanto a su origen. De Nazaret no puede venir nada bueno, y él era Jesús de Nazaret. Contra el mesianismo de Jesucristo no podían aceptarlo porque no era un mesianismo agresivo, guerrero, poderoso que iba a imponerse sobre el resto de las naciones de la tierra. De modo que cuando está en el juicio, la Biblia dice que alguien afirmó: no conviene que viva. Y los fariseos, viendo que las multitudes iban detrás de él,
dijeron esto mismo: no conviene que viva porque todos se van tras él. Y aquí tienes el odio egoísta del hombre contra aquel que de alguna manera puede nublar la perspectiva de su grandeza y de su gloria personal. Era una venganza esperada por años. 3 años de ministerio, y desde el principio, desde el primer año del ministerio, estos hipócritas habían determinado matar a Jesús. Los hombres de hoy no son menos negativos. La arrogancia humana de hoy es la misma arrogancia de entonces. Aquellos escupieron, golpearon, coronaron de espinas el rostro de Cristo, pero yo veo en el día de hoy la criatura levantándose contra el Creador. Y hoy como ayer, el hombre grita: crucifícale, porque no queremos que reine sobre nosotros. Cuando consideramos en una de las series sobre escatología el momento futuro en donde Cristo venga para reinar, reflexionamos sobre que las naciones de la tierra se van a levantar contra el Señor. Y se va a cumplir el Salmo 2. Los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos y dicen: rompamos sus coyundas, rompamos su yugo, echemos de nosotros sus cuerdas. Y decimos: bueno, qué historia más interesante. Las naciones del mundo van a ser eliminadas en el sentido de oposición cuando el Señor Jesús venga. Pero esto, que indudablemente tiene un contexto histórico, tiene un contexto espiritual hoy. La sociedad de hoy está gritando en contra de Dios y diciendo: no queremos que sus leyes nos gobiernan. Las naciones del mundo, no importa cuál sea, están legislando de acuerdo con el proyecto diabólico que tiene de oposición a Dios. Quiero decirte que no hay ningún gobierno en la tierra independiente en el sentido de que pueda gobernar la nación de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo el mundo descansa en el maligno. Y aquí tenéis el Salmo 2 en la actualidad. El mundo está gritando: no queremos tus leyes. La inmoralidad legislada, las pasiones más bajas autorizadas por las leyes. Y de la misma manera que entonces es hoy. Cristo es vituperado y despreciado por quienes son para Dios escoria delante de Él. Otra lección que encuentro es la grandeza de Dios. Me asombra la capacidad de soportar que tiene Cristo. El Señor guarda silencio durante el sufrimiento, y esto sorprende a todos en su forma de actuar. De modo que Caifás le va a preguntar: ¿no respondes a ninguna de estas acusaciones? Y él calla. Pilato le va a decir lo mismo: pero tú no ves de lo que te están acusando, no tienes nada que decir. Y él calla. ¿Y por qué lo hace? Bueno, la profecía había anunciado que iba a ser así. Y en Isaías capítulo 53, versículo 7 dice que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo permanentemente, como hombre desde el plano de su humanidad, estaba encomendando su causa al juez justo. Leo carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué lección tan impactante para mí que estoy siguiendo o procuro seguir las huellas del crucificado! ¡Qué lección tan importante para aquellos que estáis sufriendo alguna opresión por parte de alguien! ¡Qué lección importante aquellos que estáis sufriendo la contradicción incluso dentro de vuestra familia o dentro de vuestra propia iglesia! Recuerda que Cristo encomendó su causa al que juzga justamente. Oh, hermano querido, no permitas que la carga te agobie. Deposítala en las manos de Jesús. Encomiéndala a tu Padre. Jesús confiaba en la intervención de Dios sobre su causa.
Mira lo que dice Isaías, capítulo 50, versículo 7. Porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. La impresionante confianza del Señor. Estoy realizando la obra de Dios. He dicho al Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, tengo la seguridad de que en el servicio al Padre, en la realización de aquel compromiso anterior a la fundación del mundo de salvar al pecador, yo no voy a ser avergonzado. Estos serán avergonzados. Los discípulos van a huir, van a dejar la soledad del entorno de la cruz. Van a desaparecer todos como corrieron anteriormente en el mismo momento del prendimiento de Jesús. Pero el Señor, Dios, está conmigo y me va a ayudar. Encuentro ahí la dimensión suprema de la gracia de Dios. El Salvador desciende a los abismos de humillación para poder salvar. Hay dos cosas que debemos recordar siempre. Cuando Cristo se encarna, se limita. Es decir, asume voluntariamente la limitación del hombre. Es un hombre, ocupa un lugar en el espacio, sin dejar de ser el Dios infinito, vive la experiencia de los hombres. Pero cuando Cristo va a la cruz y pasa por toda esta situación, no se está limitando, se está humillando. Déjame decirlo con todo énfasis. Es la humillación de Dios. Oh, alguien me dirá, ¿cómo puedes decir que Dios se humilla? No, no debo decir que Dios se humilla, pero tengo que afirmar que el que se humilla es Dios, es Emmanuel, Dios manifestado en carne. Y tiene que llegar a esa situación para que la gracia de la que Él es portador sobreabunde sobre el pecado del hombre. Romanos capítulo 5, versículo 20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y este admirable Dios manifestado en carne desciende, Efesios 4, 9, a las partes más bajas de la tierra. Es decir, viene al lugar del más perdido de los pecadores para hacer salvable a todos los hombres. Déjame enfatizar esto, por favor. Hay muchos que hablan de una redención limitada por la cual solo algunos son salvos y el resto son condenados al infierno porque Dios lo determinó antes de establecer el plan de salvación o en el plan de salvación. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor Jesús invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La suprema gracia de Dios hace posible la salvación de todos los hombres. En la cruz Cristo hace posible potencialmente la salvación del pecador. No habrá nadie en el trono final, en el trono blanco de Dios, en el juicio final, al término de toda la historia de la humanidad. No habrá nadie que diga a Dios, no has hecho bastante para salvarme. Oh, cuánto me impresiona este rostro herido de Jesús, porque en él descubro también la dimensión suprema del amor. Los labios golpeados piden perdón por quienes le están crucificando. ¿Has visto cuál es la primera expresión de la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Has entendido eso? El pueblo, inducido por los líderes o estimulado por los líderes, me da lo mismo, el pueblo entero estaba cometiendo un homicidio. Es más, estaban cometiendo un pecado voluntario, porque ellos sabían que aquel era justo y piden que sea muerto. El pecado voluntario no existe para el sacrificio expiatorio. De manera que Cristo, lleno de amor, dice al Padre, Padre, este pecado voluntario vamos a tomarlo como un pecado de ignorancia, no saben lo que hacen.
Y Dios va a dar oportunidad de salvación a aquellos que por ley establecida tendrían que ser condenados. Y en Pentecostés van a ser salvos 3.000 de aquellos, y un poco más adelante 5.000 más, porque el Dios de la gracia manifestado en Cristo desciende al lugar de el perdido pecador para salvarle. Veo algo más en todo eso. Ninguna defensa. ¿Seguro? No. Cristo no se defiende para nada, ni antes ni en la cruz. Pero él sabe, y podía decir a los suyos, que había más de 12 legiones de ángeles dispuestos a intervenir. Oh, déjame imaginar un momento. Todas esas legiones angelicales en el cielo dispuestos a oír la voz poderosa de Dios, id en defensa de Jesús. Pero esa voz no se dijo. Esa orden no se pronunció. Y el Señor Jesús muere aparentemente abandonado sin que nadie se ocupe de él, porque así exigía nuestra redención. Nunca podemos entender la dimensión de este rostro despreciado del Señor. Nunca lo entenderemos si no tenemos en cuenta la gracia de Dios. Aquel hombre, Bernardo de Caraval, escribió una hermosa poesía. Una estrofa dice: cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor. Oh celestial cabeza, tan maltratada aquí, de sin igual belleza, yo te saludo así. Hermanos míos, miremos el rostro de Jesús. Debemos concluir. ¿Cuál es el compromiso que debo asumir ante el rostro de Cristo? Bueno, pudiera ser que asumiera el compromiso de comenzar a llorar ahora emocionado frente al rostro, golpeado y escupido. Pudiera ser. ¿Lo sientes? Hazlo. No te prives. Pero ante el rostro de Jesús yo tengo un desafío tremendo. Escucha a Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Dios me llama a una vida de santidad porque el más pequeño de mis pecados ha producido todo aquello. Me llama a soportar también con capacidad personal las injurias de los otros. El Señor no formuló demandas, yo tampoco debo formularlas. El rostro despreciado de Cristo es la escuela de la dependencia de Dios, en quien deposito mi causa. Y digo como el salmista en el Salmo 37, aquí está mi carga, Señor. La pongo en tus manos, porque sé que tú actuarás. Una tercera dimensión que me exige, una tercera responsabilidad, un tercer compromiso que me exige el rostro de Cristo, es la disposición a amar entrañablemente. Y el amor principal se manifiesta en el perdón. Hace muchos años el conde Zinzendorf de Rusia iba de viaje y llegó a un lugar, a un pueblo, mandó detener el carruaje, bajó para descansar un poco y entró en la iglesia de la localidad. Y de pronto allí delante había un cuadro del crucificado. Y dice la historia que Zinzendorf se quedó como clavado frente al rostro de Jesús. Como si los ojos de Cristo mirasen para darle un mensaje, que él entendió muy bien. Había algo escrito debajo del cuadro. Todo esto hice por ti. ¿Qué haces tú por mí? Oh, que el Señor nos lleve en esta reflexión sencilla a ver el rostro de Jesús y decirle: Señor, aquí estoy para servirte, entregarme sin reservas, porque tú has hecho todo